Categoría 1, lo que les dije hace un rato, nunca pasen de fase 1 a fase 2 en paciente con baciloscopia positiva a los 2 meses, nunca. Obviamente lo que hay que hacer en ese momento es el GINES, pero el genotype, lo que sea, y solicitar el cultivo nunca exime, las pruebas moleculares rápidas nunca eximen el cultivo, pero en el momento en que tengan la información pertinente, bien sea por pruebas moleculares rápidas o porque el cultivo, ajustan el tratamiento. ¿Por qué? Porque este paciente tiene mejoría clínica, este paciente no está deteriorándose, pero es que es factible simplemente continuar el tratamiento categoría 1. Pero, en contraste, el paciente que al segundo... Sí. Si se le tiene que ajustar el tratamiento, se está en categoría 1, pero se dice ajustar posteriormente el tratamiento después de las pruebas, ¿con qué se le ajustaría? De acuerdo a las pruebas. O sea, tú defines primero si era sensible, porque si hubo mejoría clínica, pudiese ser que la persistencia de la baciloscopia positiva del segundo mes solo sea por enfermedad muy extensa, una enfermedad cavitaria muy extensa, por ejemplo, que no siempre se negativizan a los 2 meses, o si es monoresistente, entonces la adición a la quinolona, y lo llevas a 9 meses, monoresistente adición a SIDA, si es monoresistente a rifampicina, entonces la adición es inyectable y la adición es quinolona y lo llevas a 12 o 18 meses, y si es MDR, arrancas de cero, con esquema MDR. Ese es el ajuste de acuerdo a las pruebas de susceptibilidad en paciente que está con mejoría clínica. Pero el paciente que tiene deterioro clínico, y aquí está tu pregunta, ese paciente se debe realizar las pruebas de susceptibilidad, las pruebas moleculares y pasar a un esquema estandarizado categoría 4. Así que a eso responde de nuevo tu pregunta. Acá es al segundo mes, pero también es válido, como tú lo planteabas, a un mes o a un mes y medio. La gente no está respondiendo bien, utilizan criterio clínico, el esquema es el estandarizado categoría 4, pero siempre cuando hablaba de tener las herramientas que permitan evaluar que la decisión tomada con base en criterio clínico era apropiada, me estaba refiriendo tanto a los cultivos, pruebas de susceptibilidad fenotípica y a las pruebas moleculares rápidas, ¿ok? En caso de que llegase una clase de cultivo sensible, ¿habría que descalarse? ¿Habría que descalarse? No. Habría que esperar a que hubiera mejoría clínica. Y eso lo hemos hecho. La gente, definitivamente, ni el genotype, ni el GeneSper, ni el cultivo demostró resistencia a ninguna índole. Lo que pasa es que el paciente tiene una enfermedad muy extensa, no tiene que haber otra, o no se está tomando la droga. Pero es lo otro, que lo hemos visto. El paciente dice que se la toma, va, le entregan la droga y no le hacen supervisado el tratamiento, sino que se la lleva para la casa o hace que se la toma y realmente no se la toma y no está tomando la droga. Pero es que es sensible, pero es que no emergió la resistencia, porque no está presionando a la cepa, pero el paciente se va a deteriorar. Entonces, o no se toma la droga o es una enfermedad extensa. Si es una enfermedad extensa, denle 2, 3, 4 meses de tratamiento conjugado hasta que haya mejoría clínica. Eso no es para nada pecaminoso. Y después le completan la segunda fase, que puede ser 2 meses más o puede ser 4 meses más. Ahí se utiliza ya mucho el análisis individual del caso. Pero nunca, si una cepa sensible, nunca paren el tratamiento también, porque ya es fase, ya terminó los 56 dosis, ya, entonces fase 2 automáticamente no. Hagan evaluación clínica del paciente. Doctor, una pregunta, si un paciente está en tratamiento en primera fase y no tiene buena adherencia, un ejemplo, se está haciendo el tratamiento supervisado, pero va a la dosis 48 y ha faltado 9 dosis, antes de pasar a la segunda fase, igual se le deben completar las 56 dosis independientemente que no las haya tomado de manera continua. Sí, hay que completarle las 56 dosis siempre que no haya criterio de abandono. El criterio de abandono, como lo mostré, yo no sé si lo hice en FAE, más de un mes. O sea, si tú tienes un criterio de abandono, claro que en la primera fase es 2 semanas. Yo no sé si se me pasó ese dato, yo creo que no lo dije. El abandono se define más de un mes en la segunda fase y más de 2 semanas en la primera fase. O sea, si tienes que el paciente abandonó, pero es menos de 2 semanas, llevas el número de dosis, pero es que se cuenta el número de dosis. Realmente el tiempo es un referente, pero lo que se cuenta es el número de dosis. Pero si es en primera fase y abandono más de 2 semanas, es un abandono. Tiene que comenzar desde cero. Igual evaluar posibilidad de resistencia y todo lo demás. Pero en primera fase, 2 semanas es abandono, ¿ok? Bueno.
Entonces, de nuevo, si hay deterioro, utilizar categoría estandarizado, categoría 4 y después hacer toda la evaluación de moleculares y de cultivos para ver qué pasó ahí. Sí. Entonces, casos MR, las tuberculosis multidrogoresistentes primarias se define como van a ser documentadas cuando lleguen los cultivos o la información, porque es la única forma de uno saber que es una tuberculosis multidrogoresistente primaria, porque le llegó el cultivo y dice, upa, esto es resistente cuando no esperaba. Entonces obviamente se ajusta de acuerdo al esquema de antibióticos, pero también si se conoció cuál fue el caso de índice, se puede ajustar de acuerdo a lo que mejoró al caso de índice. Y pacientes que han recibido solamente drogas de primera línea, o sea, estos son pacientes tratados previamente, pacientes que han solamente recibido categoría 1, estos son los que se dan para los tratamientos estandarizados categoría 4 que les mencioné, pero hay algunos pacientes que han recibido drogas de primera línea y de segunda línea, eso sí es infectólogo, pues, porque eso es mucho más complejo manejar, entonces busquen que sea activamente remitido donde un infectólogo para que se haga el abordaje, porque va a requerir un manejo muy individualizado. Y este es el estudio que ha dado mucho para hablar, porque esta es una perspectiva, las dos perspectivas que se cree que van a cambiar el paradigma del tratamiento de la tuberculosis es los nuevos antituberculosos, el dalamanid, la bedaquilina, hay otro que también que es un netroimidazol, el PA824, que se cree que en combinación, por ejemplo, con piracinamida y clofazimina van a cortar el tratamiento a 4 meses. Y ahorita en un congreso hace unos 3 meses salió un estudio de tuberculosis sensible y resistente, no muchos pacientes, pero eran como 100. Con 4 meses curaron los pacientes, pero incluyendo de la manía, incluyendo PA824, así que ese es el cambio de paradigma que va a haber en unos meses, en unos 2 años, 3 años, depende también de los costos. Y el otro para tuberculosis multiresistente es este, porque miren, estamos hablando de que los mínimos 20 son de 20 a 24 meses de tratamiento. Acá es canamicina, gatifloxacina, que podemos decir que sea moxi, clofazimina, tambutol, piracinamida, isoniazida y protionamida, podemos decir que sea tionamida. 4 meses. Y después, eliminamos la canamicina, eliminamos la isoniazida y nos queda gatifloxacina, clofazimina, tambutol y piracinamida, 5 meses. 4 más 5, 9 meses. Curación, 88%. La misma tasa de curación de una tuberculosis sensible, básicamente. Bueno, la tuberculosis sensible debe ser un poquito más alta, pero 88% es el mundo real. Así que esto es lo que lograron en Bangladesh, publicado en el 2010. Esto da mucho que hablar porque esto se quiere trasladar a otros escenarios. Sin embargo, lo que preocupa es que reciclaron muchos medicamentos de primera línea que supone que el paciente era resistente. Etionamida, piracinamida, isoniazida y en la segunda fase etionamida, piracinamida. Así que hay que ver qué modelos de esquemas parecidos a estos se deben implementar en otras áreas, en otros países, pero aplicados a la epidemiología local. Pero sí deja el concepto de que dando 6 medicamentos inicialmente y después 4 pueda acortarse el tratamiento de la MDR. Esto es muy interesante, esto no es una pauta oficial en ninguna parte del mundo. Siguiente. Sigue. Esta es los puntos que toca la última guía de la OMS. No es la guía colombiana, que la guía colombiana se basó en esta de la OMS, pero que me parece muy importante enfatizar. Porque habla, por ejemplo, de la importancia a nivel mundial de utilizar las pruebas moleculares rápidas. Eso no es un cuento de lujo, eso no, la costo-efectividad está claramente demostrada. Sí, tanto que desde la misma OMS están diciendo que estas pruebas moleculares deben utilizarse ampliamente, sobre todo cuando se sospecha MDR, pero también a nivel programático. Sudáfrica desde hace varios años, bueno, 2-3 años, tiene implementada masivamente el uso de Ginesper para todos los pacientes de su país. Y Brasil, en octubre, noviembre del 2013, reemplazó las baciloscopias por Ginesper. Allá no se hacen ya sin Nielsen, allá se hacen el Ginesper. En Brasil, no más aquí, vecino de nosotros, ahí en la esquina de abajo.
Se hace, o sea que si les da tuberculosis, están en Leticia, cruzan la frontera, que ya le van a hacer Ginesper. Le hacen al menos 2 Ginesper a esos pacientes. Y obviamente eso es altamente costo efectivo, ya han salido estudios de costo efectividad y eso mejora mucho, no solamente el diagnóstico oportuno, rápido, sino la optimización del diagnóstico y el tiempo entre diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, morbilidad y mortalidad. Así que ese tiene que ser el futuro, porque ya es inmediato. De nuevo, por eso es que les digo, utilicen los recursos que tenemos en Colombia. Eso no es pecado, eso no es lujo. Como les digo, lo ideal en este momento, el deber ser es que nosotros estuviéramos haciendo Ginesper ya. El Ginesper se hace en 2 horas. El Ginesper no requiere que se cumplan 20 muestras para poder abrir el kit. No, el Ginesper, ustedes con una sola muestra, montan la muestra en el cassette y la meten y salen 2 horas. Con una sola muestra. Eso de que mandaron el Ginesper pero que no ha llegado, eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Es que el Ginesper sí se mandó ayer, pero es que nos dijeron 15 días. Algo está pasando ahí desde el punto de vista burocrático, operativo, que no está funcionando. Trámites de autorización, lo que sea, porque en el momento en que llegue la muestra en el laboratorio, no hay ninguna excusa para que esa muestra la dejen ni siquiera para el otro día, sino en el mismo día y en el mismo día entregar el resultado. Póngale de un día para otro. Pero eso de que no, que es que nos dijeron 15 días, se apena a ese proceso, a ese auditor o porque eso no se justifica, eso no tiene justificación. En cambio el Genotype sí requiere secuenciación, requiere un proceso más elaborado, así que por eso es más complejo. Pero es que siempre se prefiere más el Ginesper. Siguiente. El uso de la vaciloscopia del cultivo en vez de la vaciloscopia sola es recomendado para el seguimiento de los enfermos con tuberculosis. Muy importante, y eso sí van a ayudar a ustedes muchísimo. Todos los casos con tuberculosis multidrogoresistente se siguen obligatoriamente con cultivo mensual. Obligatoriamente, con cultivo mensual. Tanto así que el criterio para pasar de la primera a la segunda fase, o sea, para quitar el inyectable a los 6 u 8 meses, es que tenga 2 cultivos negativos previos. O sea, mejoría clínica, radiológica, lo que quiera, pero también 2 cultivos negativos previos. ¿Y cómo lo vamos a tener? Si los estamos pidiendo. Doctor, una pregunta. Si el paciente está en segunda fase y ya no tiene expectoración ni puerto de la muestra, ¿cómo tomaré? Inducción de esputo, terapia respiratoria. Utilicen todos los criterios, utilicen todos los recursos que hay. Obviamente, si después de todo eso no hay ninguna producción de esputo, déjenlo consignado en la historia clínica, de tal manera que no queden como que se les pasó, sino que se hace todo el esfuerzo, apoyo de terapia respiratoria, el paciente no expectora. Y dependiendo, eso en algunos casos puede motivarnos inclusive a pedirle broncoscopia. Si vemos que hay señales de alarma o hay elementos clínicos de preocupación, pudiera preocuparnos hacerle una broncoscopia, pero estos pacientes, la mayoría, no todos, o afortunadamente no todos, ya tienen una enfermedad pulmonar crónica. Ellos han expectoradores, que es eso. Así que normalmente están expectorando, así que es fácil tomarle, pero obviamente no todos, ¿no? Cuando tengan dificultades simplemente consignan la historia clínica y se mira a ver a través de otros recursos cómo se logra, pero con una inducción de esputo, inclusive salina al 3%, todos nosotros expectoramos. Todos nosotros vamos a expectorar si nos hacen una inducción de esputo con salina o con salina hipertónica. Entonces, seguimiento con cultivo muy importante. Siguiente. El tratamiento de los enfermos, esto es redundancia, que lo hemos dicho, 4 drogas de segunda línea, incluyendo un agente parenteral, pero hace refuerzo de la piracinamida. La piracinamida se vuelve piedra angular y no lo era antes de este update, de esta actualización del 2011, porque antes simplemente se manejaban todos los de segunda línea y nada más y se desechaban todos los de primera línea. No, hoy por hoy se incluye siempre piracinamida y se adicionan los de segunda línea también. Y la guía colombiana hace eco de eso. Sigamos. Esto es simplemente para decir cuáles. Entonces, fase intensiva con el inyectable, 8 meses. Y tratamiento de duración mínimo 20 meses. Si todo va bien, 20 meses. Si convirtió rápidamente, si se pudo quitar inyectable a los 8 meses, 20 meses. Pero si hubo cualquier tipo de demora, algo, 24 meses. Y acá sí, respondiendo la pregunta, no va a depender del número de dosis, sino de los tiempos en que el paciente abandonó tratamiento o hubo abandono administrativo.
porque eso lo vemos en el mundo real. El paciente o abandona una semana o dos, cada 3 meses o cada 2 o 3 meses la EPS no suministra los medicamentos que corresponden. Todos esos vacíos se excluyen del tiempo. Se lleva número de dosis también, pero no es claro exactamente cuál es el número de dosis, sino el tiempo, en MDR. Sigamos. Y esto es la razón por la cual se definieron estos dos nuevos tiempos de 8 meses para el inyectable y de 20 meses para la duración total. Sigamos. Que fue un metaanálisis, una revisión sistemática de más de 9.000 pacientes en los que se encontró que las mejores probabilidades de respuesta a los OR ajustados en el paciente, para los pacientes en la fase inicial, la mejor probabilidad de respuesta era entre 7 y 8 meses del inyectable. Aquí lo ven resaltado en amarillo, ¿ok? Sin tratamiento previo era muy claro, era la mejor probabilidad de respuesta de todas, y en los pacientes con tratamiento con MDR previa, pues de 5 a 7 meses fue bien, pero 8 meses no fue mal, así que por eso se decidió que inyectable es 8 meses. Sigamos. Esto fue una revisión sistemática del 2011 de la OMS, y para la segunda fase, 20 meses se definió también con base en eso, en la probabilidad de respuesta de todos los estudios clínicos reportados hasta el momento, donde de 18 a 21 meses hubo una probabilidad de respuesta igual a más tiempo, a 24 o 27 meses, así que eso definió que el tiempo debía ser 20 meses, pero hasta 24 en algunos casos, ¿ok? La mayoría de veces hacemos 24, de hecho. Sigamos. El tratamiento antirretroviral en los pacientes coinfectados. Si uno no inicia precozmente el tratamiento antirretroviral, los pacientes se mueren muy rápido. Y eso es válido para las tuberculosis sensibles, pero también para las tuberculosis resistentes. Y es importante decir, porque parece en verdad de perogrullo, pero la mente natural del médico dice, upa, le voy a dar kanamicina, moxifloxacina, tionamida, paz, cicloserina, piracinamida, trimetropinsulfa, claritromicina, y además de eso le voy a meter caletra y esto y lo otro. No, esperemos un ratico, esperemos a que se le quite el inyectable y esperemos a que mejore la cosa y que tolere bien. Es esperar, empeorar la mortalidad. Así que tratamiento precoz antirretroviral también en los pacientes con infección, tuberculosis, MDR y VIH. Sigamos. Este es otro punto muy importante, para ustedes muy importante. El manejo de la tuberculosis multidrogoresistente es ambulatorio. No es hospitalario, porque es una pregunta que emerge con mucha frecuencia y todos los días. Uy, este paciente está muy malito, pues el tratamiento que le voy a dar es muy tóxico, entonces hospitalicemos. De hecho, varios colegas de la ciudad han tenido esa rutina por muchos años de hospitalizar por un mes pacientes con... No, por varias razones. Primero porque este paciente es un occupational hazard, es un riesgo ocupacional en las instituciones. Uno no debe tener tuberculosis en las instituciones a menos de que sea estrictamente necesario, y mucho menos tuberculosis multiresistente. Así que el paciente con tuberculosis multiresistente se hospitaliza por las mismas razones por las cuales usted hospitalizaría cualquier paciente, porque requiere manejo médico de su condición. No que para ver cómo va a tolerar los tratamientos, a ver si va a hacer vómitos, si va a haber nada. Todo eso se aborda ambulatoriamente, dándole cita a los pacientes 2 veces por semana o semanal, haciendo seguimiento domiciliario. Toda esa estrategia que existe es la que se utiliza para ver cómo le va al paciente, pero no ambulatorio. No, es que es para que no contagie los contactos en la casa, ustedes lo saben muy bien. La probabilidad de contagio a los convivientes intrafamiliares de un paciente con tuberculosis, sea sensible o resistente, fue toda en el momento en que se hizo el diagnóstico. En el momento en que usted ya hizo el diagnóstico clínico, ese caso de índice ya contagió a los que tenía que contagiar. Así que retirarlo de su ambiente familiar para evitar contagios adicionales no tiene una base científica. Que por donde ustedes lo miren no está justificado, aunque es muy controversial. Yo estuve hace un año y medio, me invitaron a un hospital, el Hipólito Inahue, en Lima, que ustedes saben que Lima es uno de los países que mejores resultados ha reportado en el mundo de tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente, y allá tenían alas, tenían unas salas muy bonitas, muy nuevas, con mucha ventilación natural, para hospitalizar MDR y XDR, 6 meses.
y no eran cuartos individuales con presión negativa, era ventilación natural, mucho viento, y cubículos de A4, no con puertas cerradas, no 4 camitas, como decir en la mitad de este espacio, 4 camitas, con ventanales abiertos y todo eso. Y casualmente en ese día que mostraron, esta señora lleva aquí 6 meses, le íbamos a dar salida hace 4 meses, pero tuvo un fracaso porque recayó la vaciloscopia. Y esta de acá, no, esta llegó hace 4 meses. Pues claro, si están juntos todo el tiempo se van a infectar mutuamente. Entonces, yo no quise decir nada, les pregunté si habían hecho tipificación molecular de esa cepa, me dijeron que no las hacían. Me parece absurdo. No tienen áreas de recreación ocupacional, no tienen... Son jóvenes, la tuberculosis es una problemática de pacientes jóvenes, que hacen 6 meses, 12 hombres y 12 mujeres separadas por nada. Entonces, ¿qué piensan que hace 6 meses? Nos ha pasado en infectos adultos en el HIV, tienen sexo, porque las hormonas no... De hecho, ustedes saben que hay un síndrome libidinoso asociado a la isoniazida. La gente que toma isoniazida les aumenta la libido. Así que no es que lo esté promoviendo para ese efecto, ¿no? Pero no, eso es una locura. No había vigilancia por la noche. Muéstrame los últimos paraclínicos. No, es que se lo hacemos cada 15 días. ¿Para qué diablos los tienen hospitalizados entonces? No, para asegurarse que reciben el tratamiento. Me parece que es absolutamente absurdo. Independiente de cualquier cosa, es absurdo. Así que, bueno, sigamos. Monitoría y seguimiento. Esto es algo que ustedes van a ver cuando lleguen los pacientes al CERCET, porque otra recomendación clave y básica es que todos los pacientes que tienen sospecha o que ustedes les diagnostican MDR o XDR en el Valle del Cauca tienen que pasar por el CERCET. Todos saben qué es el CERCET, ¿cierto? Tienen que pasar por el CERCET. Así que contacten a Rosy Mesa o Liliana Forero de la Secretaría de Salud Departamental o a Kelly Camino para que incluyan esos pacientes dentro de las presentaciones del CERCET y tomar las conductas con todo el grupo multidisciplinario. Es muy importante que lo hagan porque la exigencia del CERCET es que esté presente la EPS, que siempre es probablemente la barrera principal para muchas cosas. Tiene que estar presente la EPS, así que de entrada la EPS se compromete a cumplir con lo que el CERCET dice. Fundamental, pero es que siempre hay una ventaja y si hay dificultades, hay barreras, hay problemas, entre el grupo multidisciplinario, multisectorial, se toman decisiones muy útiles. Entonces esto lo van a encontrar en los anexos de los informes del CERCET, de los pacientes que le lleguen, cómo se hace el seguimiento, cuáles son los posibles efectos adversos y todo lo demás. Muy importante tenerlo en cuenta. Pacientes con PAS pueden hacer hipotiroidismo, pacientes con cicloserina pueden hacer alteraciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pacientes con aminoglucósidos pueden hacer alteraciones auditivas, fallas renales, hay que hacer la audiometría cada 3 meses, en fin, toda una serie de recomendaciones que están en esas pautas. Sigamos. Sofía. Y acá está la continuación de eso, ¿no? En este caso es las evaluaciones, cuándo hacer evaluaciones psiquiátricas y cuándo hacer evaluación por nutrición. Esto lo contempla la guía, me parece un aporte muy importante de la guía, porque se nos olvida que una de las condicionantes más importantes del éxito terapéutico, el número 1 es la adherencia, pero si hay un número 2, es la nutrición en los pacientes con tuberculosis multiresistente. Así que muy importante tenerlo en cuenta y obviamente el soporte psicológico es fundamental. Siguiente. Cirugía. Otra gran pregunta. ¿Cuándo se operan los pacientes con tuberculosis multiresistente? Eso era una de las preguntas. ¿Se operan todos o no? ¿Quién contestó que todos? ¿Quién? ¿Nadie contestó que todos? Uy, pegamos el poste, Sofía. No, mentiras. Es algo controversial. Es algo controversial y no hay todavía un consenso universal de cuáles son los verdaderos candidatos óptimos para cirugía. Pero la cirugía funciona. Miren acá cómo una serie de un número de reportes de la literatura muestran de que el éxito de la cirugía en erradicar la tuberculosis multiresistente va del 63% al 98%.
O sea que a ojo de buen cubero, a una visión rápida, supera las tasas de curación, las tasas de éxito terapéutico que uno esperaría con manejo médico nomás. Así que cuando se operan, la probabilidad de mejoría es muy buena, sí. Pero, perdón, hay una tasa de mortalidad que no ha sido reportada significativa en ninguno de los estudios, pero hay una tasa también de complicaciones posoperatorias y esta es la razón por la cual, por ejemplo, estos dos estudios han detenido la masificación de las cirugías. Sin embargo, miren, con 172 tuvo un 98% de éxito terapéutico, con solo 3% de mortalidad y un 12% de complicaciones. Así que hay ciertos riesgos que se pueden considerar en un balance positivo riesgo-beneficio, pero es mejor saber seleccionar los pacientes. Sigamos. Cirugía es, dependiendo de la extensión, puede ser simplemente lobectomía del área donde está la cavitación de la tuberculosis multiresistente o neumonectomía total. Pero eso ya entra, pues cuando ya entra ya con el comité de infectología, que ya diga si entra a operarse, ya entonces con ustedes. Claro, claro, no son decisiones que ustedes van a tomar. Mucho de lo que yo les estoy mostrando acá es ilustrativo, ¿no? Yo no quiero que aprendan a manejar de la tuberculosis multiresistente, pero sí que sepan por qué pasan las cosas. Entonces, claro, no, estas son decisiones de hecho que no toma infectología nomás, sino que toma un comité, bien sea el CERCET, o bien sea en la Valle del Lilí, por ejemplo, se reúne el cirujano de toras con el infectólogo, con el neumólogo, se le hace una serie de pruebas y se define si el paciente se opera o no. Es un concurso multidisciplinario siempre, siempre. Pero eso ya en casos que por lo menos ya el pulmón, que no tenga unas cavitaciones demasiadas, muy grandes, pues como para ya llegar a ese extremo. Es que ese es exactamente lo que no se ha aclarado. Ahorita les voy a mostrar unas pautas de la Médicos Sin Fronteras que me parecen muy balanceadas. No se espera que sea el paciente en donde le ha fallado todo, porque al paciente no le va a ir bien. Es de hecho el paciente en el cual uno se anticipa que el éxito terapéutico no va a ser bueno con manejo médico. Esa es la clave. Cuando uno dice, este paciente no me va a responder bien, es el paciente que rápidamente hay que poner en el sendero de la cirugía de tórax. ¿Okay? Entonces, por acá funciona y los balances de morbilidad, mortalidad y complicaciones, pues es variable. Sigamos. En este reporte de Lima, miren, muy interesante para mencionar algo cercano a nosotros, una tasa de éxito terapéutico del 75%, donde el 80% de los pacientes eran cultivos positivos al momento de ser llevados a la cirugía. La tasa de complicaciones quirúrgicas fue del 22%, fue significativa. Sin embargo, la mortalidad fue prácticamente nula. Así que, de una experiencia cercana, porque uno de los problemas de la cirugía en tuberculosis multiresistente es que se utiliza mucho en países con todos los recursos del primer mundo, pero poco se ha publicado en países del tercer mundo y en este tipo de tuberculosis, en este tema de tuberculosis, nosotros somos del tercer mundo. Sigamos. Estas son complicaciones de los pacientes que mencioné del grupo de Lima, donde ustedes ven fístulas broncopleurales, empiemas, hay complicaciones y de hecho nosotros en Cali pues hemos mandado a operar un número de pacientes que han sido mucho menos los que se han operado de los que hemos querido que se operen por diferentes razones y ha habido complicaciones, inclusive ha habido mortalidad en 2 pacientes. Pero pues obviamente esos desenlaces no van a mejorarse si los grupos no adquieren experiencia, no adquieren experticia, no adquieren el hábito de operar. Entonces ha sido una implementación que ha sido lenta la cirugía en Cali para la tuberculosis multiresistente. Siguiente. Y esta revisión sistemática que salió, esto fue en el 2013, indican que, como veremos, sigue, Sofía, hay un beneficio, esto favorece la intervención quirúrgica, hay un beneficio en todas las series en donde se ha comparado manejo médico, manejo quirúrgico, los pacientes que mejor les va es a los pacientes que se operan. Pero, devuélvete al anterior, esta revisión sistemática reciente dicen que desafortunadamente lo que no es claro es cuáles son los pacientes que se benefician más de la cirugía. Sigamos, pero es que por ahora toca, Sofía, toca someter siempre estos casos a concurso de comités multidisciplinarios para poder definir si el paciente es buen candidato. Sigue.
Entonces, de acuerdo a ese metaanálisis, ¿qué subpoblaciones de pacientes deberían beneficiarse? No es claro. ¿Cuál es el tiempo óptimo de cirugía? No es claro, porque la mayoría de los grupos dicen démosle primero 2 meses de tratamiento, 3 meses, y cuando lo baje la carga basilar, lo operamos. Eso es la pauta usual. Pero a veces uno se encuentra pacientes que uno sabe que son tan resistentes que exponerlos a tratamientos es generar la probabilidad de que se pierdan esos medicamentos. Que esas opciones que quedan, que no son muchas, se pierdan por darles 2 o 3 meses de un tratamiento subóptimo. Entonces a veces presionamos para que la cirugía sea el primer paso y después ya darle lo que tenemos disponible. Así que tampoco es claro si siempre debe uno demorarse 2 o 3 meses mientras el paciente tiene recuperación nutricional, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los procedimientos quirúrgicos? Porque la técnica tampoco ha sido estandarizada. Lo que tú preguntabas tampoco es claro, qué tipo de cirugía se hace, qué tipo de plastia, qué tipo de reconstrucción del tórax, etcétera, etcétera. Sigamos. Médicos Sin Fronteras tiene un protocolo reciente que ellos utilizan a nivel mundial, sigue. Y ellos lo que básicamente, no quiero entrar en todos estos detalles, es determinan en primer lugar los pacientes que tienen una alta probabilidad de falla al tratamiento con base en todos estos factores, ¿sí? Que son todos sugestivos de que el paciente no le va a ir bien. Este paciente lo lleva a la cirugía siguiente, y acá ellos sí recomiendan que que el tratamiento deba darse de periodo de 2 meses, que la cirugía se haga después de 2 meses de haber iniciado el tratamiento para la tuberculosis en estos pacientes con esta probabilidad de falla virológica. Siguiente. Y está el paciente con una probabilidad de falla virológica o de recaída al momento actual porque el paciente no le esté yendo bien. Es diferente al paciente que uno le llega, uno dice, upa, este paciente tiene muy baja probabilidad de éxito con tratamiento médico, organicemos la cirugía. Al otro en que uno le comienza a dar tratamiento y porque no hubo adecuada adherencia del paciente o administrativa, o barreras, toxicidad, lo que sea, al paciente no le va bien. Entonces son los 2 grupos que Médicos Sin Fronteras define prioritarios para cirugía. Y ellos sí en el mundo están operando muchos pacientes, digamos. Y también para prevenir secuelas, pacientes que en donde la cicatrización de la tuberculosis en estos pacientes con tuberculosis tan extensa puede dejar una enfermedad restrictiva tan severa, ellos también los operan precozmente para disminuir complicaciones. Siguiente. Rafas, tenemos no mucho tiempo, vamos a tratar de mirar efectos adversos de una manera práctica, tener en cuenta que hay ciertos factores de riesgo por los cuales pueden hacer toxicidad o efectos adversos que no son muy diferentes a los que pudiese hacer cualquier paciente a cualquier tratamiento antibiótico o no. Todo lo que lo ponga en desventaja por edad, nutrición, comorbilidades, alcoholismo, etcétera, etcétera, diabetes, susceptibilidad genética, lo va a poner a riesgo de fallas, de efectos adversos. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las toxicidades o los efectos adversos de la isoniazida? Estos ustedes lo conocen, hay 3 medicamentos que son por esencia hepatotóxicos. ¿Cuál es el más hepatotóxico de todos ellos? Cayeron todos redondos. Bueno, el que produce la hepatitis más severa es piracinamida, de hecho. Y después isoniazida, después rifampicina. Porque la mayoría de las transaminitis o elevación de transaminasas de la isoniazida son asintomáticas y no generan problemas. O sea, no van a implicar la suspensión del tratamiento. Pero transaminasas en rasgos severos o de riesgo y enfermedad sintomática hepática la produce más la piracinamida. La incidencia de hepatitis ya es cercana al 1% y es más frecuente en la mayor edad, en los mayores del 65 años es el 4.6%. Obviamente cuando hay consumo de alcohol, y esa es una de las preguntas que uno siempre va a hacerle al paciente, ¿qué tanto traguito toma usted? Y también mucho en los tratamientos de tuberculosis latente que hacemos con isoniazida, ¿no? Para los pacientes que tienen criterios, eso lo vamos a ver en otra de las sesiones. Cuándo se trata, cómo se evalúa y cuándo se trata la tuberculosis latente. Una de las variables que uno debe tener en cuenta es qué tanto traguito toma el paciente.
mujeres de color y hispanas en Estados Unidos, el embarazo aumenta la toxicidad de la isoniazida. Los acetiladores rápidos, los acetiladores lentos hacen más toxicidad. La dosis, obviamente la dosis, porque hay esquemas para tuberculosis resistente que dan dosis altas de 900 miligramos de isoniazida. Eso no ha sido ampliamente avalado y eso se asocia más a toxicidad también. Y una vez que sucede la hepatitis clínica y paraclínica, la mortalidad puede ser del 6 al 12%. En lo cual es altamente relevante, pero es que a estos pacientes hay que estarle haciendo seguimiento de pruebas hepáticas con cierta periodicidad para descartar esa posibilidad. Sigamos. Sobre todo a los que tienen factores de riesgo. Entonces, elevación de transaminasas hasta un 20%, hepatitis 1-2%. Los otros efectos adversos son la neuritis por deficiencia de la vitamina B6 y por el déficit de vitamina B6, y por eso es que damos siempre que se da isoniazida, se da piridoxina. Recordemos que está en el POS, que no hay que hacer CTC, que no hay razón para no darla, Antes se hablaba de los pacientes con factores de riesgo, diabéticos, alcohólicos, ancianos, todo el mundo. Si ustedes van a tomar isoniazida por PPE positivo, que les den piridoxina. Hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad suceden, inclusive pueden suceder muy precozmente al inicio de isoniazida. Cuando un paciente tiene una reacción alérgica muy severa, en la primera semana o 2 de tratamiento con tuberculosis con tetraconjugado, la primera sospecha debe ser isoniazida. El síndrome de lupus-like es más frecuente con rifampicina, pero puede haber también con isoniazida, y obviamente la intolerancia digestiva. Sigamos. ¿Cómo se maneja? La hepatitis sintomática, se interrumpe el tratamiento hasta que se normalicen las transaminasas y hay protocolos de sensibilización. Yo diría que preferible es abstenerse del uso de isoniazida si se documentó que efectivamente era la isoniazida la causa de la hepatitis clínica, de la hepatitis sintomática. La neuropatía periférica es la vigilancia y aumentar eventualmente, si ya está tomando piridoxina 50 miligramos al día, es aumentar a 100 o hasta 200 miligramos de piridoxina, y si no mejora, pues considerar alguna opción alterna a la isoniazida. La hipersensibilidad cutánea, obviamente depende de la severidad, muchas veces requerirá suspender el tratamiento. La pelagra, tratar con nicotinamida, hace rato no vemos esto, pero lo veíamos hace algunos años con alguna frecuencia. Y la hepatitis asintomática es la que produce un aumento de las transaminasas sin ninguna sintomatología hasta 5 veces. Esta básicamente se mejora y si tiende a aumentar, pues se hace el protocolo de reintroducción paulatina o de determinar si es la isoniazida u otro de los medicamentos que pueden producir elevación de transaminasas. Siguiente, puedo irles adelantando de que hay grupos que ante transaminitis, elevación de transaminasas significativas, han parado el tratamiento, han esperado que se desinflame el hígado, y en algún estudio cogieron y reiniciaron tetraconjugado igual, como si nada, y no volvieron a hacer hepatitis. O sea, eso lo estoy diciendo para mencionar que no necesariamente hay que siempre ser muy categóricos en las hepatitis de los pacientes con tuberculosis. La forma en que yo lo hago, lo vamos a ver más adelante, pero la forma en que yo lo hago es que trato de no dejar al paciente sin tratamiento anti-TBC. Muchas veces esta hepatitis obliga al paciente a tenerlo hospitalizado, entonces teniéndolo hospitalizado uno le arma un esquema no hepatotóxico para tenerlo cubriendo la tuberculosis, que recordemos que él tiene una tuberculosis. Uno es muy fácil decir, paren el tratamiento hasta que se desinflame y después hace reintroducción paulatina secuencial, pero el paciente tiene una tuberculosis. Entonces lo que yo hago es que también está avalado por la OMS y por otros grupos, le dejo el etambutol, le adiciono un aminoglucósido, le dejo una quinolona, eventualmente le puedo poner linezolid, mientras dura esa fase de 10 días, 2 semanas de definir cuál es el hepatotóxico y después ir reintroduciendo hasta que queda con un esquema ambulatorio nuevamente. Pero en esas 2 semanas que estuvo hospitalizado no lo dejé sin tratamiento, estuvo con tratamiento anti-TBC. Bueno, entonces rifampicina, obviamente la presencia del efecto colorante de la rifampicina, que ustedes conocen muy bien, que siempre hay que explicarlo porque los pacientes se asustan.
obviamente todas las interacciones medicamentosas que tiene rifampicina, pero esto como una enfermedad de jóvenes, la tuberculosis es una enfermedad de jóvenes, por lo menos la inicial, el primer episodio. Ojo que muchas de estas jóvenes van a estar utilizando anticonceptivos orales y van a quedar embarazadas, más aún si están tomando isoniazida. La hiperbilirubinemia asociada al efecto de la colestasia hepática de la rifampicina, y hay una serie de reacciones de hipersensibilidad que tenemos que tener en cuenta, incluyen compromiso cutáneo, puede producir vasculitis, también es un tipo de síndrome lupus-like, trombocitopenia se ve con alguna frecuencia, sinofilia, hemolysis, nefritis por rifampicina, y el síndrome monolaico, síndrome parecido a la gripa, que es con artralgias, con fiebre, con elevación de las pruebas de función hepática, y eso realmente se resuelve espontáneamente. Las interacciones farmacológicas, esto es mejor siempre preguntarle al paciente qué está tomando e irse a chequearlo. Eso, aprendérselo de memoria no es fácil, pero recordemos que hay grupos de medicamentos que son fundamentales que no se pueden dar con rifampicina. Ya mencioné uno, que son los contraceptivos; 2, que son los anticonvulsivantes; 3, los antirretrovirales, los inhibidores de proteasa. Así que al menos tener esos 3 grupos como principales en la no interacción con medicamentos con rifampicina. Sigamos. Esta es la pauta de mejoría del tratamiento de estos efectos adversos de la rifampicina. Siempre que hay hepatitis hay que suspender el medicamento involucrado, y si uno no sabe cuál, se suspenden todos, exceptuando el etambutol, y se hace el programa de reintroducción que les dije. Yo prefiero hacerlo con una terapia anti-TS concomitante de soporte. Si hay hipersensibilidad hay que suspender la droga, si hay intolerancia gastrointestinal hay que dar manejo sintomático. Obviamente hay que asegurarse que no haya interacciones con la parte anticonceptiva. Si hay un síndrome flu-like, o sea, parecido a la gripa, mucho esto se maneja con manejo sintomático la mayoría de las veces. Obviamente otras complicaciones más severas como púrpura trombocitopénica, disnea que se asemeja a la anemia hemolítica, falla renal aguda por nefritis intersticial, todo eso requeriría ya suspensión definitiva de los medicamentos. Siguiente. Etambutol es muy seguro, pero no debemos olvidar que produce neuritis retrovulvar. La principal forma en que se expresa la neuritis retrovulvar es alteración de la visión de los colores, que es como si fuera un daltonismo, pero no es específicamente para el verde o el rojo, sino que puede ser mixta. Pero también puede producir una disminución de los campos visuales, como aparece acá, y una agudeza visual, disminución de la agudeza visual. Nosotros estuvimos hace 2 meses y falleció hace poco, Aileen no está aquí, ¿no? Un paciente que con solamente 2 o 3 dosis de haber recibido de etambutol entró en hemorroisis completa. No, la verdad es que revisando la literatura no hubo ningún soporte de que con 2 dosis alguien hiciera una reacción de esa severidad. Consideramos que fue más la tuberculosis la que le causó el problema, pero nos puso en alerta. Recordémonos de que etambutol puede traer problemas visuales, pero es que 2 meses de tratamiento, que es el tratamiento tetraconjugado, normalmente no va a dar problemas. Pero ustedes en las consultas de control sí pregunten si tiene disminución de agudeza visual, si no está identificando bien los colores, si tiene problemas en los campos visuales. 2, 3 preguntitas muy sencillas pueden orientar a una evaluación por oftalmología. Pero recordemos que muchos de estos pacientes en la sesión de hoy de tuberculosis multidrogoresistente le vamos a dejar el etambutol por 24 meses. Si el etambutol sirve, una de las conclusiones que sacó este metaanálisis que les mostré, que cambió los tiempos de tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, es que si el etambutol servía, era una de las variables de éxito, eran los factores de éxito. Entonces cada vez que vemos que etambutol sirve, lo dejamos 24 veces. Pero es que dentro de las evaluaciones que hay que hacer metódicamente está dar la evaluación oftalmológica en estos pacientes cada 2 meses. Otras alteraciones digestivas, nefritis intersticial, las vemos muy raramente y es dosis dependiente, pero es que ese paciente que les dije, las alteraciones oculares no se van a presentar con 1 o 2 dosis. Siguiente. La neuritis óptica,
se requiere suspensión de la droga, puede ser irreversible si no se retira, si no se identifica tardíamente, es dosis dependiente. Náuseas, pues todo medicamento puede dar náuseas, da tratamiento sintomático, y otras complicaciones pues realmente son muy raras, uno de los medicamentos más seguros. Digamos, piracinamida. La piracinamida es muy importante porque pues, el efecto colateral más frecuente es la artralgia, ¿no? Y muchas veces esta artralgia está asociada a hiperuricemia. Por lo tanto, si vamos a dar tratamientos prolongados con piracinamida, también hay que estar haciendo controles periódicos de ácido úrico. Hay una hepatotoxicidad y con dosis altas, y si hay pacientes con problemas hepáticos previos es la que más va a complicar estas hepatopatías previas. Otras son también raras, digamos que fuera de eso no vemos mucha, en algunos pacientes vemos náuseas y vómitos, pero lo demás afortunadamente no son complicaciones raras, no son complicaciones frecuentes. Si tenemos artralgia, se da tratamiento sintomático una vez que se descarta hiperuricemia. Si hay gota, pues obviamente es mejor suspender el medicamento, además de hacer el tratamiento pertinente de la gota, y lo demás son tratamientos sintomáticos. ¿Cuáles son las reacciones tóxicas mayores? ¿Cómo es el manejo de las reacciones tóxicas mayores? Las reacciones tóxicas mayores son las reacciones de hipersensibilidad, otras reacciones cutáneas, la hepatitis severa y la reacción neurológica severa. Entonces, reacciones de hipersensibilidad, las reacciones cutáneas, las hepatitis y las neurológicas. Esas son las 4 complicaciones más importantes que debemos estar atentos en el seguimiento de los pacientes con tuberculosis. Miremos a ver. Entonces, reacción de hipersensibilidad, esto es algo que tiende a presentarse en forma precoz. Súbita instauración de fiebre, dolor de cabeza, vómitos, ras rojo, prurito, esto es como si fuera una eritrodermia, como puede a veces avanzar en Steven Johnson, y esto obliga a tratar todo el tratamiento, parar todo el tratamiento anti-TBC, mejorar al paciente, muchas veces el manejo hospitalario, y tratar de identificar la causa que como les dije, la más frecuente es isoniazida cuando se instaura muy precozmente en el manejo de un paciente con tuberculosis. Y se hace el rechallenge a través de este protocolo que les voy a mostrar acá, siguiente. Se reintroducen los medicamentos, pero esto se debe hacer luego de que obviamente el paciente ha resuelto esa reacción de hipersensibilidad, esa alergia severa que tenía, y se comienza de la siguiente manera. Aquí está, miremos el siguiente esquema. Esto es para hipersensibilidad, esto no es para hepatitis tóxica, esto es para hipersensibilidad, ese DRES, ese tipo de eritrodermia que es el paciente. Entonces, ese también está en sus copias, sí lo tienen, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver, donde se va reintroduciendo uno a uno los medicamentos desde dosis menores a dosis mayores, de acuerdo al día, hasta que finalmente se termina dando el tratamiento completo. Esto no solamente sirve de identificar cuál es el agente que causó la hipersensibilidad, sino al mismo tiempo, y por eso es que se hace desde una dosis menor a una dosis mayor, puede desensibilizar a muchos pacientes. ¿Ok? Entonces, por eso es que es útil esto para cuando es una reacción de hipersensibilidad de esas que se presenta de forma súbita, severa, usualmente al inicio del tratamiento. Esto es para recordar que en tuberculosis multiresistente la probabilidad de reacciones adversas es mucho mayor que en la tuberculosis sensible. Siguiente. Acá en el estudio pasado era 30%, acá 54%. Lo interesante es que en el estudio de Bangladesh, que fueron 9 meses, la incidencia de efectos adversos fue mucho más baja. Y uno se pregunta si es que, por lo menos muchos de estos efectos adversos son o bien saturables sobre el tiempo, o bien sea de tolerabilidad. Y si uno le dicen que son 9 meses, pues uno como que hace de tripas corazón y aguanta. Pero aguantar de pronto 2 años es más difícil. Entonces es posible que el tiempo sea una variable también asociada a presencia de más efectos adversos. En este caso, el 54% con un costo muy elevado en tuberculosis multidrogoresistente en Holanda. Sigamos. Sigamos. Hepatitis. Miren que hepatitis no es solamente, miren que la primera apareció acá, piracinamida, isoniazida, rifampicina, tiocetasona, las quinolonas también pueden producir eventualmente hepatitis, rara vez etionamida y rara vez pasa. Entonces, ¿cuándo se sospecha? Pues la presencia de la clínica de una enfermedad hepática aguda, y la forma
es hacer una reintroducción progresiva de una droga una de las drogas que no debe superar los 7 a 10 días, de acuerdo a la menos probable, o sea que la menos probable es siempre etambutol en los tratamientos categoría 1, después rifampicina, después isoniazida y después se reintroduce finalmente piracinamida. O si fue una reacción hepática severa, si uno comenzó con etambutol, le adicionó rifampicina y no pasó nada, y después le adicionó isoniazida y no pasó nada, pues yo creo que es mejor no adicionarle piracinamida. ¿No les parece? Es mejor dejar, ya con eso sabe uno que fue piracinamida y simplemente le cambia a una quinolona, por ejemplo. De nuevo, mi manera, apoyada por muchos, es que al mismo tiempo usted está dando otros 2 o 3 medicamentos mientras está haciendo esta búsqueda de la causa de la hepatitis. Siguiente. Falla renal, obviamente son los aminoglucósidos los que van a producir falla renal. Recordemos que la rifampicina puede producir una nefritis intersticial también, pero donde vamos a tener más preocupación son los aminoglucósidos, y en estos casos pues uno tiene un cierto límite de tolerancia. Pero ojo con los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos van a hacer más nefrotoxicidad por los aminoglucósidos. Pero uno lleva a estos pacientes con la nefrotoxicidad por los aminoglucósidos, es reversible. Uno lleva un límite de tolerancia hasta 1.52 la creatinina. No cualquier aumento de creatinina obliga a parar inmediatamente el aminoglucósido. Uno a veces lo que hace es que va espaciando la dosis, y ahí es donde es la única razón por la cual capreomicina pierde frente a los demás, porque la vida media de capreomicina es más corta, por lo tanto no se puede espaciar. Pero con canamicina, que es la que estamos utilizando programáticamente, no puede darlo interdiario si la creatinina va a aumentar, y eso no hay ningún problema. Y obviamente capreomicina sería la alternativa en caso de que haya problemas con otros aminoglucósidos, principalmente resistencia. Sigamos. Las artralgias, además de la piracinamida, aquí está, la piracinamida, las quinolonas también han sido asociadas a alteraciones osteoarticulares. El manejo es más que todo sintomático, fisioterapia. En el caso de piracinamida, descartar hiperuricemia. Siguiente. Gastritis, eso sí es un problema muy común, y miren de nuevo, el líder de la gastritis, de la intolerancia gastrointestinal, es el PAS, y por acá también está la tionamida, pero también isoniazida, y eventualmente cualquiera de los medicamentos puede dar hipersensibilidad gástrica. Pero uno trata de mejorarlos con todo lo que mejora la gastritis, los inhibidores de bomba de protones, o sea, la omeprazol, la ranitidina, etcétera, etcétera, los antiácidos, y si esto no mejora, pues toca ver drogas alternas. Siguiente. Es rarísimo que las complicaciones severas, de la gastritis, como entomatemesis, melena, y la verdad es que yo no me acuerdo, con todos los pacientes que hemos utilizado PAS con etionamida, tal vez uno sí tuvo hemorragia digestiva, sí me acuerdo un paciente de Buenaventura, pero no son frecuentes. Los antiácidos inhiben o disminuyen la biodisponibilidad de las quinolonas, no nos olvidemos de eso, pero es que si uno va a dar antióxidos debe darlo con reserva, o por lo menos distante de la dosis de las quinolonas, porque puede alterar la eficacia terapéutica. Y en general pues tienen manejo médico, y si uno retira la droga que está causando la gastritis, el paciente va a mejorar, usualmente el PAS o la etionamida. Náuseas y vómitos, bueno, es muy similar, los mismos agentes que producen gastritis. Siguiente. Las alteraciones neurológicas, los ataques epilépticos. Pues recordemos que las quinolonas siempre han sido asociadas a disminución del umbral convulsivo, ¿no? Cipro más que todo, pero también lo puede dar ofloxacina, levofloxacina. Pero la reina de las complicaciones neurológicas es la cicloserina, y más que todo depresión severa y alteraciones psicóticas. Y el antídoto de esas, o el método de prevención de esas complicaciones neurológicas, es casualmente la misma piridoxina. O sea que hay 2 medicamentos que requieren piridoxina en tuberculosis, isoniazida y cicloserina. Y la dosis de la piridoxina en cicloserina es hasta 200 miligramos al día, inclusive puede ser más, como dice acá, 300 miligramos. Siguiente. Neuropatía periférica, muchos producen neuropatía periférica, quinolonas, aminoglucósidos, isoniazida, como lo hemos dicho, todos los aminoglucósidos. Obviamente la piridoxina pasa a ser una herramienta importante, pero ojo que si es una neuropatía asociada a aminoglucósidos, esta no va a mejorar con piridoxina, sino que hay que evaluar la severidad de la neuropatía versus la indispensabilidad de mantener los aminoglucósidos.
terapia física, dar antineuríticos, manejo sintomático, etcétera, etcétera. Siguiente. Y el que da menos neuropatía periférica, la monoleucócido, es capreomicina. Sordera, disminución de la agudeza auditiva, aminoleucócidos, y esto sí es un problema, porque a diferencia de la insuficiencia renal, mientras no sea severa ni terminal, sino en esas en donde estamos hablando de 1,5 a 2 asociado al aminoleucócido es reversible, la hipoacusia es un daño definitivo a nivel coclear o a nivel vestibular, así que dependiendo del aminoleucócido, unos van a ser más tóxicos vestibularmente y otros van a ser más tóxicos coclearmente. Así que por eso es que hay que hacer seguimiento de odimetrías, y como uno puede observar la disminución, porque el costo-beneficio es que si disminuye un 10% de la agudeza auditiva, de los tonos agudos altos, pues uno valora. Yo no le voy a parar la calamicina a 2 meses porque disminuyó 10% la agudeza auditiva cuando tengo una tuberculosis multidrogresistente que la va a matar. Pero si ya la agudeza auditiva tiene un compromiso mucho más importante y le afecta significativamente la funcionalidad del paciente, pues hay que mirar bien qué se hace en ese caso, ¿okay? Recuerden que tratar de quitar aminoleucócidos y quinolonas de un tratamiento de tuberculosis multidrogresistente es todo un dolor de cabeza. Así que uno debe evaluar muy bien cuando tiene que retirar esos dos componentes, porque uno de los dos componentes, porque se nos complica enormemente el tratamiento. Siguiente. Bueno. Y los síntomas psicóticos, de nuevo las quinolonas entran a jugar ahí, pero principalmente la cicloserina, y cuando esto sucede pues no hay nada más que hacer que suspender la cicloserina, porque no va a ser fácilmente compensado ni con piridoxina ni con manejo psicótico, antipsiquiátrico psicótico, sino que toca suspender, y efectivamente hemos tenido casos de cuadros psicóticos agudos asociados a cicloserina. Creo que estamos llegando ya a la última, en muy buen tiempo. La depresión, yo creo que la depresión es un factor sine qua non en esta enfermedad que estamos hablando. Se puede aumentar con algunos medicamentos, pero por eso es que es importante que a nivel de las GPS y a nivel de los grupos se tenga un soporte psicológico con estos pacientes, y dependiendo de la severidad de la depresión, incluso manejo psiquiátrico. Yo no creo que esa es la última. O hipotiroidismo, bueno, el PAS, eso se maneja médicamente con reemplazo hormonal, pero pues dependiendo de si hay complicaciones por mixedema y estas cosas, pues habría que considerar retiro del medicamento insultante, usualmente PAS, pero a veces nos lo pueden dar la tionamida y la protionamida. Sigamos. Mensaje final, muy importante para todo lo que hacemos en la vida: el saber lo que se debe saber es un deber. El saber lo que debemos saber. Nosotros no tenemos que saberlo todo, pero tenemos que saber lo que debemos saber. El saber lo que se debe saber es un deber, no siempre se puede, pero es más deber saber qué no se sabe y buscar aprenderlo. Y ahí es donde fallamos mucho, porque o creemos que no las sabemos todas o no somos capaces de identificar lo que no sabemos. Entonces la clave es identificar lo que no sabemos para irlo a buscar o irlo a preguntar. Bueno, con eso terminamos por hoy. Quedamos con unos minuticos para preguntas, con mucho gusto. Facilito todo hoy, ¿no? Sí. Vamos a hacer el post-test, a ver. Eso lo hacen rapidito. Eso lo hacen rapidito. Eso en 5 minutos, eso volado, eso rápido. Me dejo sobornar. Mientras reparten el post-test, preguntas, dudas. Contraindicaciones absolutas para iniciar el mira. A veces la dificultad, ¿sabes cuál es, Vane? Paciente que no tolera vía oral. Paciente que no tolera vía oral, y muchas veces tenemos tuberculosis intestinales fistulizadas, y a veces se vuelve un reto, pero más que contraindicación es saber que toca ajustarse. De hecho, mientras más enfermo esté el paciente, más urgente es el tratamiento. En esos casos también hacemos manejo con medicamentos parenterales, y nos toca hacer unas locuras, pero de todas maneras buscamos darle tratamiento parenteral. Contraindicaciones, no. Por ejemplo, si tiene una hepatopatía, ¿hasta qué grado no podría? Bueno, muy buena pregunta, porque la tuberculosis
con frecuencia es una enfermedad diseminada ya con compromiso hepático. Así que yo diría que las contraindicaciones relativas es cuando un paciente tiene cirrosis. Porque el paciente que tiene cirrosis no tiene el hígado totalmente anulado, sino que tiene una reserva hepática. Y si uno le da medicamentos hepatotóxicos como piracinamida y isoniazida principalmente, puede conducir a un paciente a una encefalopatía hepática. Entonces, en esos pacientes que tienen cirrosis hepática, es mejor darles alternativas con medicamentos no hepatotóxicos, pero ya sabes que al suspender isoniazida y piracinamida hay dos cosas que no puede hacer. Primero, tratamiento corto supervisado, y segundo, extender tratamiento con una quinolona en ese caso. En cuanto a cuál sería el límite en el cual uno, en un paciente que tiene previamente hepatopatía y transaminasas elevadas para iniciar tratamiento, pues también depende de si las puedes, si hay una expectativa de que puedan disminuir esas pruebas. Porque si no tienes expectativa, porque tienes una hepatitis C activa o una hepatitis B crónica activa, entonces la espera de que eso mejore son meses y meses. Entonces lo que mejora en esos casos es que hay una inflamación hepática que no se tiene expectativa que mejore en pocos días, es igualmente dar medicamentos no hepatotóxicos. Pero yo no diría que haya verdaderamente ningún escenario en donde uno deba posponer el tratamiento de la tuberculosis. ¿Está en el post-test? Si está en el post-test, cobro. No, mentira, sí. Cuando son los tratamientos inyectables, o sea, necesariamente tiene que ser intramuscular, o sea, pierde la efectividad endovenosa. No, porque no. Es que, esa es mi pregunta, porque es que o sea, el riesgo de colocar pues intramuscular por tanto largo tiempo. No te preocupes que la respuesta probablemente no estabas cuando lo mencioné. Lo ideal, de hecho, es darlo endovenoso. ¿Darlo qué? Endovenoso. Lo ideal es dar el aminoglucósido endovenoso. Y para eso hay catéteres que se insertan periféricamente y se llevan hasta la aurícula, que pueden manejarse durante todo el tiempo que se requiere el inyectable. Muchos problemas administrativos para lograr eso, por lo tanto no hemos podido lograr ese protocolo, y de lograrlo lo ideal es que todos los pacientes que tienen tuberculosis multiresistente recibieran aminoglucósido endovenoso. Es lo ideal. No es más hepatotóxico, no es más tóxico, y obviamente es 100 veces más tolerada, ¿no? Lo que no hace diferencia es ni en la nefrotoxicidad ni en la toxicidad auditiva. Esos son mecanismos que son inherentes al aminoglucósido y son independientes de la vía de administración. Pero la tolerancia, que es lo que limita esos tratamientos, pasa de ser muy difícil a excelente. Por eso es que es ideal que sea endovenoso. ¿Cuánto tiempo debe pasar el paciente sin tratamiento para darle abandono? Esa es una pregunta que nadie se ha contestado. Nosotros en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Por qué sucede tan frecuentemente? Si eso fuera raro, pero sucede muy frecuentemente y muchas veces son por abandonos administrativos, no por adherencias del paciente. Nosotros no comenzamos de nuevo aceptando que haya pasado más de 2 o 3 meses, por decir algo, pero tenemos una tolerancia de esperar mes y medio. Cuando hablamos del caso y dicen, no, lo reinició al mes y medio, bueno, sigamos contando las dosis, sigamos. Entonces también depende de si el paciente cuando reinicia venía de ser negativo y vuelve a ser positivo. Entonces, porque ya no es abandono sino fracaso también, así que depende de varias variables, pero tratamos de ser tolerantes con eso, porque si cada vez que hay un mes de abandono, como dice la norma, uno volviera a comenzar de cero, no acabaría uno nunca. Entonces tratamos de manejar mucho análisis individual, y por eso es que no hay una fórmula exacta, y no ver el contexto individual del paciente a ver si uno continúa la cuenta o la inicia o la reinicia. El paciente cuando me entra en una resistencia, o sea, inmediatamente el paciente pasa al comité ya de infectología para que sea tratado. Sí, o sea,
Siempre que haya sospecha o identificación de resistencia, busca al especialista. Busca al especialista y ese especialista, en primera instancia, en mi opinión, es mi sesgo, es el infectólogo, pero también puede ser el neumólogo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Y idealmente, como lo mencioné, es que se contacte a la Secretaría Departamental de Salud, Rosy Mesa, Liliana Forero, Kelly Camino, para que me pasen el paciente por el CERCET. Una pregunta. O sea, uno siempre habla de los medicamentos pero pulmonares, pero uno cómo hace, es el mismo tratamiento para los que son tuberculosis intestinal, de piel, es el mismo tratamiento, se iniciaría igual. Inclusive para tuberculosis meningia es el mismo. ¿Sí? Inclusive para tuberculosis en embarazadas es el mismo. Así que no, se maneja igual. ¿Y ustedes que ya terminan tan rápido? Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sofía, ¿qué nos hace falta? Invitarlos para la próxima sesión. Sofía. La próxima semana, no tengo claro exactamente qué tópico es, pero aquí estaremos la próxima semana a las 8 de la mañana, ¿ok? Gracias.